Espíritu de Dios está aquí. Aquí está el Espíritu Santo. Es maravilloso, es precioso poder estar aquí en la casa de nuestro Dios. Una casa que Dios cada día fortalece. Un pueblo que cada día le busca más y más. Y ustedes saben, hermanos, tantas necesidades que hay en este pueblo de Dios. Fuera de estas cuatro paredes, en toda la faz de la tierra, tantas necesidades que hay. Con esta epidemia tan fuerte que ha devastado a todo México. Pero gócese porque usted está aquí y con un propósito de Dios, para orar, para interceder, para clamar, para gemir por todos los enfermos que hay en casa, por todos los enfermos de esta iglesia, Gracia y Paz. Así es que les voy a pedir, hermanos, que cierren sus ojos. Cierren sus ojos y deje que el Espíritu Santo toque su corazón. Él les va a hacer sentir la forma en que usted debe orar, de interceder por tanto enfermo que hay. Padre bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias en esta tarde preciosa, maravillosa, en que estamos aquí, Señor Jesús, en tu casa, con mis hermanos, adorándote y alabando y glorificando tu bendito nombre. Y queremos pedirte, Dios, por todos los enfermos que hay de Gracia y Paz. Tú sabes, Señor, y conoces cada padecimiento. Pero en ti, Señor, confiamos y creemos que tú, Señor, les estás fortaleciendo, les estás sanando y les estás levantando, y pronto los veremos aquí en tu casa, en tu presencia, juntos alabando y glorificando tu bendito nombre. Por eso hoy, Padre, declaramos la sanidad para todo este pueblo de Gracia y Paz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También, Señor, te pedimos por todos los enfermos que hay en los hospitales y en toda la faz de la tierra y hasta aquellos países lejanos, Padre. Tú los conoces, y a donde no ha llegado aún la vacuna, poderoso Dios, que tú, Señor, pongas todos los medios para que llegue esa vacuna y sean vacunados toda esa gente, poderoso Dios, y recibe esa vacuna, papi, que tú, Señor, has permitido que se haya logrado, poderoso Padre. Bendito eres y alabado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Reciban un aplauso, hermanos, de parte de este Dios grande, poderoso, y déselo bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este aplauso que sale desde lo profundo de nuestro ser. Aleluya. Y ese abrazo que siga de parte de nuestro Dios, que nos ama. Amén. Y reciba un fuerte saludo de nuestros pastores y un abrazo muy fuerte. Amén. Él sabe que hay un pueblo que ora. Y hoy, hermanos, nuestro hermano Jorge nos va a compartir la palabra. Y gócese y deleítese. Y denle un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él sea toda la gloria. Aleluya. Bueno, toma su asiento, hermano. Nuestro hermano Pepe estaba, ahorita que estábamos orando, decía algo muy tremendo. Orar por tanto enfermo, por tanta situación de enfermedad que hay en toda no solo en nuestra nación, sino en todo el mundo. Y en nuestra nación hay muchas situaciones.
Hoy en esta tarde yo quisiera compartirte algo que el Señor estuvo hablando en mi vida. Más o menos como de 15 días para acá. Y tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en nuestros días. Quiero decirte que estaba yo en una lucha hace 15 días, en una situación complicada, en donde de repente sientes que las situaciones que estás viviendo te sobrepasan y que ya no entiendes cómo salir adelante de ellas, que ya no sabes si hay alguna solución a los problemas. Y yo sé que te identificas conmigo porque los días que estamos viviendo están llenos de incertidumbre. No quiero ser pesimista, no quiero llevarte al punto de que la predicación sea una situación así como que salgas con el corazón apachurrado, sino por el contrario. Y te quiero compartir esto que Dios habló en mi vida. Los días que estamos viviendo son días en donde las situaciones han sido muy difíciles. A raíz de la pandemia, de este coronavirus tan feo que hizo su aparición más o menos como a finales de diciembre del 2019, ha acarreado muchos problemas en enfermedad, en la situación de hospitales llenos de enfermos de COVID. Acarreó problemas de circunstancias que afectan de una manera dramática la vida, no solo de como te decía, no solamente de nuestra casa, sino de toda la humanidad. A nivel mundial, la crisis económica ha sido muy tremenda. Los problemas en cuestión de educación, pues no se diga, ¿no? Ha habido muchas situaciones en cuestión de la educación, el aislamiento social. Y para todos, cada uno de nosotros ha tenido problemas, situaciones trágicas, porque hemos tenido pérdidas. ¿Cuántos de aquí no han tenido alguna pérdida? Nosotros como familia tuvimos una pérdida tremenda, son situaciones que a veces son difíciles de superar. Hemos tenido pérdidas de seres queridos, pero hemos tenido pérdidas de la salud, pérdidas de la vivienda, pérdidas de bienes materiales, pérdida de empleo, y eso pues se genera en nosotros una lucha interna, porque surgen emociones, manifestaciones de emociones como angustia, desconfianza, ansiedad, temor, enojo, irritabilidad. Nos sentimos indefensos ante la incertidumbre de los días que estamos viviendo. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? Han sido días realmente de incertidumbre, de saber, más bien de no saber qué va a suceder el día de mañana. Pero quiero decirte algo que Dios habló en mi vida antes de comenzar a decirte la predicación. Cuando yo estaba en esa crisis, Dios me dio esta palabra que quiero leerte. Todavía no es la predica, pero quiero compartirte. Y está en Isaías 41, 8 a 14. Dice: pero tú, Israel, y ahí tú le puedes poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, en este caso es el mío, ¿no? Pero tú, Jorge, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Y déjame decirte, aquí los que se enojan contra ti no solamente es el hecho de que una persona o un enemigo se enoje contra ti, sino toda aquella circunstancia que viene a tu vida, que viene a atacar tu vida. Pero aquí dice algo bien importante: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los vas a hallar. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra.
Y luego lo más tremendo, dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, oh gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Ajá. Entonces, en medio de esa crisis, en medio de todo lo que vivimos, Dios nos da esta palabra y nos dice: no temas, yo estoy contigo. Ahora, teniendo en mente esto que acabamos de ver, a mí Dios me llevaba, yo decía: Señor, bueno, las circunstancias que estoy viviendo me están llevando a tener una crisis severa, una crisis en la cual yo creo que las cosas me han superado, Señor, y ya no entiendo, Señor. Y yo le dije: Señor, dame. Yo le decía así, yo a veces abría la Biblia y a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces uno abre la Biblia y te quedas así como: ¿qué leo? Esa sequedad que de repente viene a tu vida y dice: Señor, ¿qué tienes que decirme que literalmente llegue a mi necesidad, Señor? Y Él me dijo algo que el Espíritu me guió y me dijo: lee el libro de Hechos. Y en esta mañana vamos a leer el libro de Hechos, pero no un solo versículo, no un capítulo, no un pasaje en específico, sino quiero llevarte a que reflexionemos lo que sucedía en aquel tiempo, teniendo en mente esto que te acabo de decir, de cómo está el panorama de nosotros. Quiero decirte cómo era el panorama de la iglesia del libro de los Hechos, y te vas a dar cuenta que se parece demasiado a las circunstancias que hoy en día nosotros estamos viviendo. Si tú lees todo el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que los primeros cristianos eran gente que era reprimida, era gente que no tenía estudios y de baja condición social. Eran gente que eran perseguidos por el judaísmo a causa de seguir a Cristo. Y fíjate qué cosa tan tremenda. La persecución llegó al punto de que los que estaban siendo perseguidos morían por su fe en Cristo. Y tú lo puedes ver, si tú te das cuenta que el primer mártir fue Esteban, y tú puedes leer en el libro de Hechos, en el capítulo 8, te escribe perfectamente cómo fue la muerte de Esteban. Perseguidos a más no poder. Eran esparcidos a causa de la persecución. Después de que muere Esteban, pues Saulo o Pablo después se dedicó a perseguir a la iglesia, metía a la gente en la cárcel, los golpeaban, los maltrataban, los llevaban a la cárcel, incluso los mataban. Así que la cosa no era tan fácil. Tenían pobreza extrema. Había mucha gente que estaba viviendo pobreza extrema. De hecho, si tú lees el libro en Hechos, en el capítulo 11, del versículo 27 al 30, te darás cuenta que hubo un profeta que dijo que iba a haber una gran hambre sobre toda Judea. Así que la situación que el pueblo de Dios, la gente cristiana, estaba viviendo en ese tiempo era muy difícil. Y obviamente había enfermedad, como la hay hoy en día con nosotros. Había enfermedad, y tú puedes leer a lo largo de todo el libro de Hechos la cantidad de sanidades, la cantidad de liberaciones, la cantidad de gente que estaba enferma y que era restaurada, limpiada y sanada por el poder del Espíritu Santo a través de los discípulos. Había mucha enfermedad. Entonces nos podemos dar cuenta que los acontecimientos que vivieron los primeros cristianos en el libro de Hechos eran aún más difíciles. ¿Verdad que sí? Porque nosotros, gracias a Dios, por su pura gracia y su pura misericordia, estamos en una nación que todavía tiene la libertad de culto y que no estamos siendo perseguidos. Pero imagínate, en el tiempo de ellos, cualquier persona que aceptaba a Cristo con su corazón era perseguido y corría el riesgo de morir por su fe en el Señor. Así que yo te pregunto, ¿la crisis que estamos viviendo actualmente es difícil? Sí, pero era más difícil aquella situación que ellos experimentaban.
Pero aquí, después de que nosotros analizamos, de que estamos analizando esto, de que nos estamos dando cuenta cómo es el contexto histórico, cómo era el contexto histórico de lo que ellos vivieron y cómo es nuestro contexto en la actualidad, habría que hacernos varias preguntas, ¿no crees? Aquí las preguntas que yo estuve tratando de analizar era esta: ¿cómo, siendo ellos unos simples pescadores, hombres sin letras, gente ignorante que no tenía educación, lograron impactar al mundo entero con el mensaje del Evangelio de Cristo? Tú puedes ver la obra gloriosa que ellos hicieron con su ministerio. Gracia y paz. ¿Y cuántas iglesias a lo largo del mundo no profesan la fe en Jesucristo? Pero fue por la labor de ellos, gente iletrada, gente ignorante. ¿Qué producía eso? Otra pregunta que podemos hacer es: ¿qué fue lo que propició el cambio de carácter que ellos tenían, que eran tímidos, que se escondían? ¿Qué provocó que, teniendo esa actitud, qué provocó que fueran siervos que ministraran la palabra de Dios con autoridad y con poder de Dios? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué lo propició? Otra pregunta sería: ¿por qué estas personas, fíjense, podían experimentar los milagros, las sanidades, señales, prodigios que Dios hacía? Podían tener, fíjate, algo tremendo. Si tú lees todo el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta de algo. La gente que comenzaba a seguir a Cristo vendían sus propiedades y todo lo tenían en común, y los que no tenían recibían bendición de los que sí tenían, y se repartían las riquezas y demás de tal manera que a nadie le faltaba nada. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién propiciaba eso? Tenían todas las cosas en común. Cada persona podía ver en sus mesas la provisión de Dios de una manera sobrenatural, porque eso no es natural, es sobrenatural. Una pregunta más: ¿por qué, a pesar de las adversidades que ellos enfrentaban, podían vivir con paz en su corazón y su fe, lejos del menguar que hacía cada día más? ¿Qué propiciaba eso? Y entonces te quedas analizando y pensando: ellos tenían una circunstancia más difícil, los tiempos eran mucho más difíciles que estos. No estoy diciendo que estos no sean difíciles, estos son muy difíciles, pero los de ellos eran muy difíciles. Y te quedas pensando: ¿por qué ellos sí y nosotros no? Y al hacer estas preguntas podemos hacer una pregunta, pero hacia nosotros mismos. Y fíjate la pregunta que voy a hacer: ¿por qué nosotros no podemos experimentar esas cosas que la iglesia del libro de los Hechos vivió? ¿Por qué? Y la respuesta, amado hermano, es que ellos experimentaron la intervención y la revelación sobrenatural del Espíritu Santo en sus vidas. Tú me podrás decir: pero es que yo soy salvo, yo ya fui bautizado en agua, bautizado en el Espíritu Santo, hablo en lenguas, leo la palabra de Dios, oro, hago mis devocionales, asisto a la iglesia, diezmo, ofrendo. Pero entonces, ¿por qué seguimos viviendo con angustia, con desconfianza, con ansiedad, con temor, con enojos, irritabilidad? Nos sentimos indefensos ante la incertidumbre de lo que puede pasar. ¿Por qué es que eso está sucediendo? Y déjame decirte una cosa: las circunstancias que vivimos, si no estamos viviendo en ese poder, en ese descanso, en esa fe, en esa confianza, como lo hacía la iglesia en el primer siglo, es precisamente por una razón bien sencilla: porque las crisis han provocado que tú y yo nos distraigamos. Las crisis, lejos de hacer que nos acerquemos más a Dios, han provocado que las crisis
hacen que nos alejemos de Él. ¿Por qué? Porque entonces ya no confiamos en Dios y lo que hacemos nosotros es buscar la manera de solucionar las circunstancias que estamos viviendo. Y nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de Dios. Por eso es que en esta mañana yo quiero decirte que cuando estaba preparando la prédica, de hecho a mí cuando me dijeron vas a predicar me temblaron las piernas porque pues es bien fácil, mejor me paro a dirigir, es para mí más fácil que predicar, ¿no? Pero me cayó el 20, yo dije, por algo estás hablando mi vida con esto de hace 15 días. Porque yo sabía que Él tenía que decirme algo. Cuando yo preparé la prédica, hagan de cuenta que me puse así unas cachetadas para hacerme reaccionar. Porque lo que te voy a enseñar, lo que voy a compartir contigo el día de hoy es esto. Son cosas que tú y yo sabemos porque conocemos del Señor. El mensaje es literalmente para nosotros como iglesia. Así que en esta mañana vamos a analizar algunas características de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis que vivimos. Ajá. Y bueno, así es como se llama la prédica, cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de la crisis. Y yo quiero decirte, antes de comenzar esto, todo lo que vas a escuchar son cosas que tú y yo sabemos, pero te vas a dar cuenta de una cosa que se nos ha olvidado porque la crisis nos ha llevado a ver las situaciones difíciles más que a Dios. ¿Okay? Entonces vamos a ver la primera característica de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis. ¿Qué dice ahí? Es creer con todo el corazón en que Dios es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí la pregunta sería, ¿hay alguna crisis en nuestra vida que sea más grande que nuestro Dios? ¿No, verdad? ¿O sí hay alguna situación más difícil? No, Dios es más poderoso, es más que suficiente. Pero aquí lo que vamos a ver es qué nos está pasando entonces a nosotros. Vamos a ver eso entonces. Los cristianos en el libro de los Hechos, las personas que escuchaban el mensaje de los apóstoles, fíjense lo que pasaba con ellos. Creyeron en su corazón que Dios era más que suficiente para sus vidas. Y ahí vamos a ver Hechos 2:44. Si me la pueden poner, por favor. Dice: todos los que habían, ¿qué cosa? Creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ajá. Luego vamos a ver Hechos 4:32. ¿Qué dice? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y si te das cuenta, ahí en esos versículos que acabamos de leer, hay una palabra subrayada, y es creer. Habían creído, creían en el Señor. Y la palabra usada en el original para creer es la palabra en griego, es la palabra pisteo. Y mira, fíjate lo que significa esta palabra. Aparentemente uno cuando lee los versículos así como los acabamos de leer, pues es que creen en Él. Ajá. Pero lleva una connotación más profunda que eso que acabamos de decir. Es que yo creo en Dios. Ajá. Sí, creo en Dios. Pero ve lo que significa. Significa confiar, tener fe, encomendar. La palabra pisteo significa literalmente, fíjense, depositar todo nuestro bienestar físico y espiritual en las manos de Dios. Los cristianos de la iglesia primitiva depositaban toda su confianza en Dios, ponían toda su vida, su economía, su salud, su espiritualidad en las manos de Dios. Eso significa eso, creer.
Pisteo es creer. Pero cuando tú estás creyendo estás depositando por completo toda tu confianza y le entregas todas tus angustias, todos tus temores, todos tus problemas, todos tus quebrantos, toda tu salud, toda tu economía, todo lo que tú eres, se lo das a Él y le dices: Señor, yo confío plenamente en que mi vida está en tus manos, que tú tienes todo bajo control, Señor, que nada malo sucederá porque tú estás conmigo, y nada malo sucederá, Señor, porque tú estás conmigo. Pero aquí la cuestión es que debo de creer, depositando toda mi confianza. Es como, por ejemplo, si yo confío en una persona y tengo en mi cartera tengo dinero, y yo agarro, le doy mi cartera y le digo: me la guardas. Si yo tengo la fe y la confianza en esa persona, que esa persona me va a devolver mi cartera, me la va a devolver y no me va a faltar nada, es porque creo plenamente y confío plenamente en esa persona, y le estoy dando mi bien material y le estoy diciendo: mira, guárdala. Pero tengo la certeza de que no va a pasar nada, que me va a ser regresado todo. Ahora imagínate con Dios, que tú le estás entregando absolutamente toda tu confianza, que tú le estás entregando la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, la vida de tu esposa, tu trabajo, tu salud, todo lo que tú eres, tus bienes, todo lo que tienes tú, todo tu ser entero, tu espíritu, se lo estás confiando plenamente a Él. Así era como ellos vivían, en medio de una incertidumbre de que si aceptaban a Cristo podían morir. Aún a pesar de todo, ellos decían: creo en ti, Señor, en que tú guardarás mi vida, Señor, y que aún así fuere, Señor, muerto por la fe en ti, Señor, sé que cuando yo cierre mis ojos en esta tierra, los abriré delante de tu presencia y siempre estaré contigo por la eternidad, Señor. Pero aquí la cuestión es esa: ellos vivían con esa fe. Las circunstancias que enfrentamos hacen que nuestra fe se debilite. Yo no sé, te pregunto, ¿te has sentido así? Tu fe se debilita. Vemos que nuestros problemas son demasiado grandes y eso nos lleva a desanimarnos y a frustrarnos. Nos volvemos tan frágiles y vulnerables, y es cuando el enemigo nos engaña y nos hace pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero hace rato yo te dije que te leí la palabra de Isaías. Él dijo que nunca nos iba a abandonar, que siempre estaría con nosotros hasta el último día de nuestra vida en esta tierra, y aún estando con Él, yéndonos a la gloria con Él, estaremos en su presencia, nunca nos abandonará. Pero aquí la cuestión es esa: nos sentimos vulnerables porque creemos que es más difícil la situación, las circunstancias que vivimos, y nuestra fe y nuestra confianza en Él aumenta. Pero Dios nos dice que a través de su palabra nos dice que solo creamos en Él. Él te dice: cree en mí, deposita toda tu confianza en mí, y yo haré milagros y traeré sanidades para ti, para tu familia. Abriré puertas que se habían cerrado, haré caminos donde no los hay, haré que lo imposible que tú consideras imposible, yo lo voy a hacer posible, porque yo soy el Todopoderoso. Pero aquí la cuestión es esa: tenemos que depositar absolutamente toda nuestra confianza en Dios. Entonces, tan solo vuelve a creer. Las crisis no son más grandes que nuestro Dios. Nada más ponte a pensar una cosa: el Dios que creó el cielo y la tierra, nuestro Dios que creó todo lo que existe, nuestro Dios que nos creó en el vientre de nuestra madre, que sopló aliento de vida en nosotros, que nos ha dado vida eterna a través de Jesucristo. ¿Tú crees que no puede hacer que las crisis que vivimos se reviertan y todo cambie a nuestro favor? Entonces confía en Él. Aquí la cosa es creerle a Él, depositando toda nuestra confianza. Vamos a ver la segunda característica de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis. ¿Cuál es? ¿Qué dice ahí? Perseverar. Híjole, suena muy trillado, ¿verdad? Es que
que leer la Biblia, sabemos que tenemos que leer la Biblia. Se nos ha dicho en infinidad de ocasiones a través de este púlpito, nuestro pastor nos ha dicho en muchísimos momentos, en todo momento se nos ha dicho, lee la palabra de Dios. Pero primero vamos a ver el ejemplo que nos dan los que creían en Jesús en el libro de Hechos. Las personas que se fueron agregando a la familia de Dios en el libro de Hechos permanecían firmes en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, o sea, fiel a su palabra y a las enseñanzas que los apóstoles les dan. Fíjense, a pesar de la oposición o de la adversidad, a pesar de la enfermedad, a pesar de la persecución, a pesar de que podían morir, a pesar de todo lo que estaban viviendo, ellos seguían fieles, permaneciendo en la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando ellos tenían su reunión con los apóstoles, les predicaban lo que Jesús les enseñaba. Pero no crees que nada más era el solo predicar o platicar lo que Jesús les enseñaba a los apóstoles. También leían las Escrituras. Y si leían las Escrituras, entonces ellos conocían perfectamente de las promesas, de la promesa de nuestro Salvador, de la promesa de que venía un Mesías, de la promesa de que iba a morir en la cruz por ellos, de la promesa que a través de conocer a Cristo y de aceptarlo en tu corazón podías vivir una vida eterna. De todas esas cosas ellos conocían y sabían porque escuchaban la palabra de Dios, estudiaban la palabra de Dios, escuchaban las predicaciones, constantemente estaban siendo empapados por la palabra de Dios. Pero aquí hay algo interesante, fíjate. Yo te quiero preguntar a ti algo, quiero que lo reflexionemos, porque eso fue algo que a mí me zarandeó, porque yo decía, sí es cierto, Señor. Les decía yo a los hermanos en la mañana, estamos en familia, ¿verdad que sí? Entonces, si estamos en familia, déjame abrir mi corazón. En esa crisis que yo te decía que estaba enfrentando, llegó un punto en donde yo trataba de abrir la Biblia y no entendía nada. En donde yo lo que yo hacía era abrir la Biblia y lo que leía sentía que no era lo que yo necesitaba. Hasta que llegó un momento en donde, ¿sabes qué hice? La cerré. Y ya no la abrí. Estaba tan ensimismado por la situación que estaba yo viendo, percibiendo, en varios ámbitos, no crees que solamente en el ámbito de la economía, de la salud, no, en varios ámbitos. Hagan de cuenta que fue como una especie de bombardeo hacia mí, personas, en mi espíritu, hacia mi mente, hacia mi corazón, que provocó que yo me bloqueara. Y eso hizo que yo la cerrara, porque no entendía nada, ni me llenaba nada, porque no entendía lo que él estaba hablando. Y debemos reflexionar esto entonces. ¿Cómo vamos a querer tener esa llenura del Espíritu Santo en medio de las crisis que estamos viviendo si no leemos su palabra? Debemos considerar seriamente que si no leemos su palabra, pues estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Si no leemos su palabra, nunca sabremos de sus promesas, de las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, las promesas que Él tiene para ti, para ti, para ti, para mí. Si no leemos su palabra, no vamos a conocer quién es Él, cómo actúa en nuestra vida, no sabremos cómo nos protege, que siempre está con nosotros, no sabremos que Él es fiel, que Él es nuestro escudo, es nuestro socorro. Si no leemos su palabra, no podemos escuchar su voz y no podremos gozarnos de la plenitud de su espíritu, porque simple y sencillamente no sabemos nada acerca de quién es Él. ¿Dónde va a ser el lugar o en qué, cómo decirlo? ¿Dónde vas a conocer acerca de Dios? El único lugar en donde vas a poder conocer acerca de Él y quién es Él y lo que Él hace es a través de la palabra de Dios.
en otro lugar no. Muchos podrán decir, ay hermano, es que yo leo varios libros cristianos. Sí, y son buenos los libros. Pero, punto número 1, los libros cristianos son escritos por gente normal como tú y como yo. ¿Que de dónde se basan para sacar sus libros? Pues de la palabra de Dios. ¿Su fuente cuál fue? La palabra de Dios. Pero déjame decirte una cosa, ¿quién es el inspirador de la palabra de Dios? Pues el Espíritu Santo. ¿Y quién mejor que Él para enseñarnos quién es Dios? Fíjate, hace unos años yo escuché una predicación de un pastor. Me llamó mucho la atención lo que él decía. Fíjate, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, en donde yo he dicho, es que no escucho la voz de Dios, Dios no me habla. ¿Cuántos han dicho eso? Es que yo siento que no me escucha, es que no me dice nada, es que la circunstancia que vivo me sobrepasa y nomás no pasa nada, no me habla, no escucho su voz. ¿Te ha pasado? ¿Sí te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, pero ha sido porque no leo la palabra. Pero este pastor decía algo bien interesante. Él decía, te quejas porque dices que no escuchas la voz, pero él dijo esto, pero yo te voy a poner a prueba algo. Decía él, ponte a leer la Biblia en voz alta y te darás cuenta en un momento cuando estés leyendo que es Dios mismo hablando literalmente a tu espíritu. Directamente cuando comienzas a hablar en voz alta la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿crees que Él puede hablarte de esa forma? ¿Sabes qué? Porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y hace estragos en nuestra vida y nos muestra quiénes somos, tal cual somos, nos hace un montón de cosas, nos limpia, nos restaura, nos cambia y hace que nuestra vida cambie por completo. Porque la palabra es viva, la palabra tiene vida y esa vida hace que tu espíritu vuelva a nacer, vuelva a resplandecer. ¿Por qué? Porque es vida para tu vida. Pero tenemos que regresar a la palabra de Dios. La iglesia del primer siglo hacía eso, leía la palabra de Dios. Tenemos que regresar entonces a leer su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le sigo o le dejo? Son cosas que ya sabemos, pero que no hacemos. Ok, vamos a ver la tercera característica de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis. ¿Qué cosa es? Híjole, perseverar ¿en qué? En la oración. ¿Cuántas veces se nos ha dicho en el púlpito, nuestros pastores constantemente, cuando platicamos con ellos, cuando platicas con el hermano Pepe, cuando estamos platicando aquí con los del ministerio, cuántas veces a lo largo de tu vida cristiana has escuchado, tienes que orar? Muchas, ¿verdad? Son cosas que ya sabemos y son cosas que la iglesia del primer siglo practicaba constantemente, y por eso es que ellos vivían de una manera diferente a pesar de sus crisis. La iglesia de Hechos era una iglesia que oraba. Los primeros cristianos sabían que no, fíjense lo que pasaba con ellos, sabían que no podían ni tenían por qué enfrentarse con la vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces nos conducimos nosotros así? Sin consultar a Dios, creyendo que lo que estás haciendo está correcto. Ahí todavía le decimos a Dios, Señor, después de que ya tomé una decisión y voy a hacer algo, Señor, pues ahí bendíceme lo que voy a hacer, pero nunca le consultaste a Él, nunca lo pusiste en oración. Y ellos hacían eso, ellos no se movían o no hacían nada porque no dependían de su propia fuerza, de su propia sapiencia, de lo que consideraban que sabían, sino siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. Siempre consultaban a Dios en todas las cosas antes que a los hombres. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo,
podían hacer frente a los problemas de la vida porque habían estado en la presencia de Dios primero. Vamos a ver qué dice Hechos 1:14. Dice: todos estos, ¿qué dice? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían? Perseveraban en la oración. Hechos 2:42. ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y qué dice? Y en las oraciones. Hechos 10:31. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Déjame decirte algo antes de seguir. Cornelio era un centurión romano. Si tú lees el pasaje de Hechos 10, todo el 10, para que conozcas bien el contexto, Cornelio era un centurión romano. No era cristiano para ese momento, pero era temeroso de Dios. Y lo más tremendo del asunto, fíjate, era temeroso de Dios, hacía ofrendas, ayudaba a la gente, era una persona justa. Pero hay algo importante: aún no siendo cristiano, ¿qué hacía él? Él oraba, no siendo cristiano. No siendo cristiano, oraba. Si tú lees el contexto del pasaje y todo lo que sucedió después, la oración que él estaba haciendo es que le fuera revelada el conocer de Cristo, que le fuera revelado el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y tú te vas a dar cuenta que después Pedro va ahí a ese lugar, a esa casa, y el Espíritu Santo vino y descendió sobre toda su casa, y él conoció del Señor y aceptó a Jesús y fue bautizado en el Espíritu Santo y habló nuevas lenguas. Pero era alguien que, no conociendo de Dios, era temeroso de él y oraba, platicaba con él. Luego vamos a ver Hechos 12:15. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero aquí es algo mega hermoso que todos deberíamos hacer. ¿Qué cosa dice ahí? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía oración sin cesar. Hacía oración sin cesar. Antes de la pandemia, antes de que pasara todo eso, aquí los jueves había reunión de oración. Y las reuniones de oración aquí en la iglesia eran muy poco venía muy poca gente a la iglesia. A veces contábamos, el hermano Pepe y yo, la cantidad de gente que llegaba, no llegábamos ni a 15. ¿Cierto o no, Pepe? Pero después empezó a suceder algo, la gente empezó a venir más, llegábamos a 30, 35, 45 personas. Vino la pandemia y ¡pum! Otra vez. Pero yo quiero preguntarte algo. Esta es una situación que se da en todas las iglesias. Siempre hay una lucha constante para orar. Pero aquí la cuestión es, la pandemia nos ha aislado socialmente. Tenemos que estar en casa resguardándonos. Y tenemos que hacerlo. Pero aquí la cuestión es, ten comunión con Dios. Ten comunión con Dios. Sabemos perfectamente que orar es, orar es conversar con Dios. La oración es una acción sincera y voluntaria de comunión con Dios. Es donde nosotros expresamos con nuestras propias palabras lo que necesitamos, donde buscamos el favor de Dios. Por medio de la oración buscamos sentir su presencia. Sabemos que la verdadera oración que le agrada a Dios es la que se hace con reverencia, con un corazón contrito y humillado, con un corazón que busca hallarlo de verdad. Sabemos todo eso. Pero cuando estamos en una situación de crisis como la que estamos viviendo en este tiempo, como la que yo sé que tú estás viviendo,
pueden pasar dos cosas cuando estás en una crisis para este punto de la oración. Cuando tú estás en medio de tu crisis pueden pasar dos cosas. La primera, dejamos de orar porque la depresión, el desánimo y la frustración nos invaden y dejamos de orar. Estamos sin confianza, estamos en familia. Y yo puedo abrir mi corazón y decirte sí. Ha habido ocasiones en que la frustración, el desánimo, la depresión nos hacen que nos alejemos de Él y ya no oramos. Y la otra parte es que nuestra oración, fíjate, sí buscamos de Dios y nos ponemos a orar, pero nuestra oración se vuelve un monólogo solo de quejas. Ya nuestra oración no se vuelve una oración que realmente busque la presencia de Dios, sino mi crisis, mi situación, mi problema se vuelve mi queja delante de Dios. Y entonces cuando tú estás haciendo eso, ya tu oración no es efectiva, porque la oración es para que tú puedas escucharlo a Él. Cuando estás en queja, estás llore y casi te rasga las vestiduras y dices, Señor, es que no puedo, es que tú ves mi problema, es que tú sabes que la situación no cambia, pero es que tú no haces nada. En primera estás queja, en segunda no lo dejas hablar a Él. Debemos revisar que nuestra vida de oración, ¿cómo está? Y cómo es nuestra actitud al orar. Al orar debemos reconocer nuestra condición delante de Dios y rendirnos delante de su presencia con una actitud reverente. Muchos no somos reverentes cuando nos acercamos en oración a Dios. Nos acercamos así como creemos que es, ya llegué, Señor, vengo a orar contigo, y Señor, ¿sabes qué? Aquí te adoro, te alabo, te exalto, Señor, estoy delante de ti, Señor, hazme, dame, quiero. Esa no es una actitud reverente. Tenemos que acercarnos a Él entendiendo quién es Él y quién soy yo, antes que empezar a hablar de nuestras necesidades. Tenemos que saber esperar y guardar silencio. Y híjole, eso es algo bien tremendo, bien difícil, porque cuando oramos, como te digo, nos lo pasamos haciendo nuestras peticiones, orando, y no lo dejamos hablar a Él. ¿Y sabes qué? Sabemos que la oración es una comunicación entre Dios y nosotros, en donde yo le digo a Él, pero llega un momento en que yo termino de hablar y tengo que esperar a que Él me hable a mí. Pero no sé si te has dado cuenta que cuando oramos decimos muchas cosas, hablamos mucho. Por ejemplo, decir, Señor, te alabo, te exalto, te adoro, mira, aquí estoy delante de tu presencia, busco de ti, Señor, quiero reconocer que tú eres todo para mí, Señor X, y después estamos diciendo, Señor, conoces la necesidad que nosotros estamos viviendo, te pido que hagas esto, lo otro, aquello. Y después de que tú dices, Señor, te alabo, yo sé que tú escuchas mi oración, esto y lo otro, en el nombre de Jesús, amén. Agárrame por favor. ¿Y en qué momento dejaste que Él hablara? ¿En qué momento, cuando estás en tu oración, esperas a que Él te diga lo que Él tiene que decirte? Porque ¿sabes qué? Muchas veces Él tiene cosas que decirnos. ¿Y sabes qué? Hay muchas veces que Él tiene que decirnos cosas de nosotros que no nos va a gustar escuchar. No nos va a gustar escuchar lo que Él nos dice, porque Él nos revela tal cual somos. Y si Él quiere hacer un cambio en tu vida antes de hacer algo de lo que tú le estás pidiendo, y ya no supiste por qué te fuiste, o ya no supiste porque estás hable, ¿verdad? ¿Y qué tal si cuando tú estás hablando y no lo dejas hablar a Él? Él lo único que quiere hacer en ese momento es que te quedes callado
Y si tu angustia, tu quebranto, estabas llorando amargamente por la situación, pero estás hable, no dejas que Él haga algo y te estás perdiendo que Él, cuando te quedes callado, lo único que haga es abrazarte y de consolarte y decirte: sé que estás dolido, sé que estás sufriendo, pero aquí estoy contigo. Pero no lo dejaste hablar. La oración es comunión con Él. Yo hablo, Él me escucha. Y cuando yo me quedo callado, entonces Él habla y yo escucho. Y cuando yo escucho y Él me dice, entonces yo vuelvo a preguntar y vuelvo a decirle. Y Él vuelve a hablarme a mí. Eso es oración. Eso es comunión con Él. Eso es lo que la iglesia del primer siglo hacía. Eso es lo que ellos experimentaban. ¿Verdad que son cosas que ya sabemos? Pero Él quiere que lo hagas para que tu vida se llene del Espíritu Santo y que cuando vengan las crisis puedas superarlas. Vamos a ver la cuarta característica de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis. Y es algo que todo mundo conoce, que todo mundo hacemos cuando estamos aquí en la iglesia. Y eso es alabamos y adoramos a Dios. La cuarta característica de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de la crisis es alabando y adorando a Dios. Y aquí no estoy hablando de la alabanza cuando estamos aquí en la iglesia, porque déjame decirte algo: alabanza y adoración y cantarle a Dios no se trata de música. Mucha gente cree que es cantar bonito, tocar bonitos, hacer que se cimbre la congregación cuando estamos en alabanza. Sí, los instrumentos, las voces, la música, todo lo que escuchamos cuando estamos aquí arriba o cuando estamos en un congreso, en una iglesia en donde hay alabanza tremenda de parte de Dios, es muy bueno. Son herramientas que Dios nos ayuda a hacer. Pero ¿sabes cuál es realmente la alabanza y la adoración? Es la actitud del corazón hacia Dios. Esto solamente es una herramienta para que nuestra adoración fluya con más facilidad. Pero la verdadera adoración es lo que hay aquí adentro para Él. Los cristianos del libro de los Hechos de manera espontánea exaltaban y adoraban a Dios, aún en la crisis más difícil. Si tú lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta de muchos pasajes en la palabra de Dios en los cuales adoraban a Dios. Podemos ver al cojo que sanaron Pedro y Juan, y ellos adoraban. Y el cojo terminó levantando sus manos y pegando de brincos y metiéndose al templo y comenzó a adorar y exaltar el nombre de Dios por el milagro que él había recibido. Y hay muchos pasajes en donde hablan de que algo sucedía cuando el fluir del Espíritu Santo venía sobre sus vidas, y la primera reacción espontánea era adorar, era alabar. Pero yo te voy a leer, a compartir un pasaje que creo que es el más tremendo de todos. Hechos 16:25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Si tú lees el contexto de ese pasaje, te vas a dar cuenta que Pablo y Silas no estaban cómodamente sentados en una silla como tú estás ahí, o yo aquí también, aunque parado, pero cómodamente. Ellos estaban, fíjate cómo estaban, habían sido golpeados, azotados, maltratados, con las ropas rotas, sin calzado. Los metieron al calabozo más profundo de la cárcel. Estando en ese calabozo, los ataron con grilletes, con cadenas a la pared, sus pies desnudos, y lo mismo, cadenas a sus pies. Y no crees que el calabozo estaba así sequecito, bonito. No, ese calabozo estaba lleno de humedad, lleno de agua, de lodo, de animales. ¿Te puedes imaginar eso?
lastimados porque su carne estaba abierta por los azotes que recibieron. Pero algo que me sorprende es que Pablo y Silas, en medio de su crisis, en medio de lo que ellos estaban viviendo, en medio de todo eso, ellos comenzaron a alabar a Dios. La palabra que se usa en el original, ahí en griego, para cantar, en este versículo es la palabra humneo. ¿Sabes qué significa? Esa palabra significa celebrar a Dios. A ver, espérate, ¿cómo? Si estaban lastimados, estaban maltratados, estaban en una situación pésima, pero ellos celebraban a Dios. Ellos celebraban a Dios. Pedro y Silas estaban en una circunstancia muy difícil. Sin embargo, ellos comenzaron a alabar y adorar el nombre de su Señor. Yo te digo a ti en esta mañana, no hay lugar, no hay tiempos que sean malos para orar y adorar. Si el corazón va a ser elevado a Dios, no importa el problema que tengas ni en dónde estés, nada te puede impedir alabar a Dios. No se trata de cantar por cantar o de solo adorar cuando estamos en la iglesia. Se trata de una entrega total de nuestro ser, de reconocer quién es Dios y de adorarlo por las cosas que Él hace, pero principalmente por quién es Él. Tu adoración va dirigida por entender quién es Dios en tu vida. No importa lo que estás viviendo, las circunstancias que estamos pasando no nos deben de permitir que nuestra boca se cierre. No permitas que las crisis cierren tu boca para que adores con todo tu corazón a Dios. No permitas que la crisis haga que tu boca se cierre. Por el contrario, si tienes crisis, es cuando más debes alabar a Dios, es cuando más debes de exaltar su nombre, es cuando más debes de decir: Señor, tú eres digno, tú eres precioso, tú eres eterno, tú eres mi Dios consolador. A ti te alabo, a ti te exalto. Que tuve la pérdida de una persona, de un ser querido, no importa, Señor, con todo te sigo alabando. Que yo estuve en una crisis de salud muy fuerte, no importa, yo te seguiré exaltando, no importa cómo estés, Señor. Pero es adorarle con todo tu corazón. Aquí lo que te acabo de decir es celebrar a Dios en medio de tu crisis, en medio de tu circunstancia difícil. No permitas que las crisis cierren tu boca. Si estás sufriendo, entonces es cuando más debes de hacerlo. Si hay angustia, alábale. Si estás en quebranto, alábale. Si estás enojado, alábale. Si estás en dolor, adórale. Si estás en crisis, alaba con todas tus fuerzas al Rey. En la mañana compartía mi testimonio de cuando estaba en el hospital. Si tú recuerdas, hace 2 años o 3 años, ya no me acuerdo cuánto tiempo fue, estaba en una crisis muy fuerte de salud, estaba internado. En ese momento todavía no estaba el coronavirus, pero yo tenía una neumonía muy fuerte que propició que mis pulmones colapsaran, y esa neumonía llevó a que todo mi organismo y todos mis órganos internos tuvieran una infección generalizada en todo el cuerpo. La oxigenación en mi cabeza estaba por los suelos, y llegué al hospital. Estaba en una crisis tan fuerte, tan difícil, y llegó al punto, la situación que estábamos viviendo, en donde el doctor a mi esposa le dijo que la situación era muy difícil porque la infección estaba muy fuerte. Los estudios habían arrojado que los glóbulos blancos estaban muy elevados, y que si yo no reaccionaba con los medicamentos que me estaban poniendo, si yo no reaccionaba para esa noche, se podía esperar lo que yo podía morir. Sin embargo, Dios hizo la obra. Y déjame decirte, doy gracias a Dios porque puedo dar testimonio que Él me sanó. Aquí estoy delante de Dios para decir que Él es vivo, que Él me dio vida y que Él me volvió a hacer nacer de nuevo. Pero yo quiero decirte aquí algo que sucedió en el hospital.
Yo estaba en cama, estaba con oxígeno. Por la falta de oxigenación, pues yo no estaba en un cuerpo que digamos, tenía alucinaciones, no estaba en mi realidad, estaba como que medio consciente y de repente inconsciente. A veces me hablaban y contestaba, pero yo no estaba en mis cabrones, no entendía muchas cosas. Pero algo que sí sucedía y que yo puedo decirlo ahora es esto. Cada vez que mi esposa, estando conmigo internado, ponía alabanzas, como que yo reaccionaba. O cada vez que me preguntaban sobre alguna cosa de la Biblia para ver si yo entendía o estaba, reaccionaba, contestaba las cosas de la palabra. Pero era muy evidente cada vez que ponía mi esposa alabanzas. Y recuerdo en una ocasión que estaba ella poniendo una alabanza, acabábamos de comer, me acababa de dar de comer ella. Ella puso una alabanza. Ahorita ya no me acuerdo qué canción era, una de Sir Country, no me acuerdo cómo se llama la canción. Pero esa canción hablaba de que mi socorro es Él y que Él iba a hacer algo nuevo en mi vida. Algo así decía la canción, ahorita no recuerdo la canción. El chiste está que esa canción tiene un puente musical muy largo, muy largo, porque el hermano que está cantando comienza a ministrar, empieza a fluir en el espíritu y cosas así. Entonces, cuando la canción termina y empieza ese tiempo, mi esposa lo que hace, agarra el teléfono, pero lo más tremendo es que yo estaba lúcido en ese momento, porque escuchaba la alabanza. Entonces, cuando yo estaba lúcido, iba a quitar el teléfono porque dijo, no, pues ya acabó la canción, voy a quitar. Pero yo le hice una seña como le hago aquí a los muchachos cuando estoy dirigiendo. Cuando muchas veces yo le digo, volteo hacia los muchachos o hago así una seña por atrás diciéndole que siga. Esto es que siga. Y le hago la seña atrás. Pero yo como estaba acostado, no me podía ni parar. Me tenía que ayudar para sentarme, para comer, para todo. Entonces, lo único que hice fue estando acostado, le hice así. Y le dije, deja que fluya, deja que siga. Y empezamos a cantar y ella. Pero llegó un momento, fíjate, con neumonía, con oxígeno a la nariz, la garganta la tenía muy seca, no podía ni hablar, estaba mal. Llegó un momento en que no me interesó. En ese momento de lucidez que vino en mi vida, lo único que hice fue comenzar a cantar y adorarle a como pude. Y llegó un momento tal que lo único que hice fue, hasta mi esposa se asustó porque yo tenía que tener el oxígeno puesto a todo momento porque me empezaba a poner mal. Entonces yo lo que hice fue literalmente quitar eso y tratar de cantar a todo pulmón y adorar a mi Señor con todas mis fuerzas. Cuando yo hice eso, llegó un punto en que mi voz se empezó a escuchar muy fuerte en el cuarto. Empecé a fluir en el espíritu, comencé a hablar en lenguas, empezamos a tener un tiempo de oración y de adoración, mi esposa y yo ahí en el cuarto. Y la presencia de Dios en ese momento se dejó sentir de una manera tan fuerte, pero tan fuerte, que llegó un punto en que cuando yo estaba postrado en la cama, adorando a Dios, cantando con todo lo que yo podía hacer, literalmente sentí un abrazo. Eran sus brazos del Espíritu Santo ahí en ese lugar. Y la presencia de Dios se movió de tal manera que déjame decirte que después de todo eso, de ese tiempo de estar así, vino una paz tan grande a nosotros, tan grande. Me hicieron más estudios. Y después de todo lo que pasé, me pusieron una transfusión de sangre y mi cuerpo comenzó a reaccionar positivamente.
Y a partir de ese día, después de estar adorando de la manera en la que lo hice, comencé a sanar. Después de 3 días, ¿claro? 4 días, 3 días, me dieron de alta. Para la honra y para la gloria de Dios. Él hizo eso en mi vida. Y yo te puedo decir en esta hora que no enmudezcas tu corazón. No hagas que tu boca se calle para adorar a Dios. Si tú quieres que la llenura del Espíritu Santo venga a tu vida, adora a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Porque cuando tú comienzas a hacer eso, vas a ver maravillas, señales y prodigios en tu vida, en las circunstancias que estás viviendo, y las crisis que estás viviendo van a desaparecer, porque entonces viene el Rey de Reyes y hace que las cosas cambien por completo a tu favor. Pero es con una vida de alabanza y de adoración genuina hacia Dios. Vamos a ver la última característica. La quinta característica de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis es, ¿qué dice ahí? Buscando insistentemente esta llenura. El anhelo desesperado por Dios que los cristianos de ese tiempo tenían los llevó a buscar sin cesar su presencia, hasta que Dios en su misericordia y en su gracia los tocaba con su Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 4:31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y Hechos 10:44 al 46 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Al tener la llenura del Espíritu Santo, los cristianos de la iglesia en Hechos fue transformada por completo, recibieron poder para testificar de Cristo, se manifestaron los dones del Espíritu Santo en su vida, comenzaron a vivir una vida sobrenatural que el Espíritu Santo les daba que experimentaron sanidades, milagros, maravillas, señales, prodigios. Yo pregunto en esta tarde, ¿te gustaría recibir eso en tu vida? ¿Verdad que sí? Entonces las crisis no tienen por qué ser más grandes. Las crisis lo único que hacen es distraerte de buscar esa llenura, de distraerte de buscar esa llenura de la que hemos estado hablando hasta este momento. Tenemos que buscar insistentemente esa llenura, estar buscando. La palabra de Dios dice que busquemos y hallaremos, que toquemos y se nos va a abrir, que pidamos y se nos va a dar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Constantemente estar pidiendo hasta que Dios haga la obra en nosotros. Pero la crisis no debe de ser más grande que tu hambre por el Espíritu Santo, por su llenura. Debemos buscar desesperadamente esa llenura sin cesar, hasta que Él nos llene con su Espíritu Santo. Yo quiero decirte esto en esta mañana: apuéstale todo a Él. ¿Qué pierdes? Si ya la crisis está, si ya el problema que enfrentas está, ¿por qué no mejor, en vez de hacerle caso a un problema, apuéstale todo a Dios en esta hora? Apuéstale todo a Dios y dile: Señor, yo contigo me voy a dedicar a apostarle todo a ti, Señor, a no dejar que la situación de la crisis haga que yo me haga a un lado, sino por el contrario, que te busque. Le apuesto todo a ti, me dedico de lleno a ti, mi tiempo es para ti, mi pensamiento es para ti en todo momento, Señor. Pero apuéstale a Él, todo a Él, entrégate a Él, dale tu vida a Él.
propósitos, tus pensamientos, todo lo que tú eres, dáselo a Él. Y en la medida en la que tú le des, Él va a hacer la obra en ti. Él te va a llenar. Dios quiere que nuestra vida sea transformada. ¿Tú crees que Él no quiere que vivamos gozosos? Que podamos vivir lo que la iglesia del libro de los Hechos vivió. Él quiere esto y más para nosotros. La iglesia de Gracia y Paz tiene una tremenda promesa de parte de Dios, que en esta iglesia vamos a ver maravillas, señales, prodigios. Viene un avivamiento poderoso para Gracia y Paz. No lo quieres para ti, no lo quieres vivir, no lo quieres experimentar, no quieres vivir lo sobrenatural de Dios que trae para nosotros. Apuesta de ahí entonces, entrégate por completo a Él. Nuestra vida será muy diferente si en medio de estas crisis nuestra fe se fortalece por el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿De verdad quieres eso? Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Ponte de pie. Hemos visto 5 características de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis. Señor, vimos cosas que ya sabemos. Que ahora sí, como dicen los jóvenes, es que ya me la sé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, pero no lo hacemos. Vimos a través de su palabra en el libro de los Hechos que sí se puede vivir con esperanza y con la presencia de Dios en nuestra vida cuando enfrentemos circunstancias difíciles. El libro de los Hechos nos enseña que podemos vivir una vida llena de su Espíritu en medio de la crisis si hacemos, número 1, que creamos con todo nuestro corazón que Dios es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Dios es más que suficiente. Que perseveremos en leer la palabra de Dios, que perseveremos en la oración. Si alabamos y adoramos a Dios en todas circunstancias de nuestra vida, si hacemos eso, recibiremos su llenura. No importa lo que enfrentes, no dejes que el enemigo te calle la boca. Sigue adorando. Y la última y la más importante es que busques insistentemente la llenura de su Espíritu. No te canses. Sigue buscando. Sé insistente, hasta que Él haga algo en tu vida y en mi vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo te voy a pedir que hagas algo en esta hora. Si la crisis te ha llevado a distraerte, a dejar de ver a Dios, si la crisis ha hecho que no tengas esperanza, que crees que es más grande que el Dios en el que crees, si esa crisis ha llegado al punto en que tu depresión ha sido mucha, que te ha llevado a estar en la condición en la que te encuentras, yo te voy a pedir que en esta hora tú levantes tus manos y que tú le digas: Señor, ya no más. Vamos, díselo: Señor, ya no más. Hoy te entrego mis cargas, Señor. Hoy te entrego mis necesidades. Hoy entrego toda mi crisis. Hoy entrego toda mi angustia. Hoy entrego todo mi quebranto, Señor. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Hoy hago, Señor, una decisión, Señor, de buscarte permanentemente, Señor, de buscar la llenura de tu Espíritu Santo. Vamos allá donde estás, en tus propias palabras, dile: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero la llenura de tu Espíritu Santo en mi vida. No importa lo que esté viviendo, te quiero a ti. Tú eres más que suficiente para mí. Mi vida, Señor, está en tus manos, amado Rey. Y yo reconozco quién soy, Señor, y reconozco quién eres tú. Que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Creador, que tú eres, Señor, que tiene el control de toda mi vida y de todas mis situaciones, Señor. Espíritu Santo, yo te pido en esta tarde, Señor, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos.
que pongas hambre, que pongas sed de tu presencia, que pongas esa necesidad imperante de encontrar tu presencia, que no cesen, Señor, hasta que no se encuentren contigo, hasta que su espíritu de ellos se encuentre con tu espíritu, hasta que tú hagas algo poderoso y sobrenatural en sus vidas, Señor. Porque cuando tú lo hagas, Señor, impartirás vida y vida en abundancia, Señor, en cada uno, Señor. Toma las vidas de cada uno de nosotros, Señor, en esta tarde. A ti la gloria, Señor. A ti la honra, Señor. Por los siglos de los siglos te amamos. Te amamos. Ahora solo agradecele a Él. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sé que estás hablando en mi vida, Señor. Ayúdame, ayúdame, Espíritu Santo. Gracias por la exhortación, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Que Él nos está exhortando. Hagamos caso a lo que Él está hablando en nuestras vidas en esta tarde. Aleluya. Por haber escuchado este mensaje de nuestro Dios, ser llenos del Espíritu Santo y que cada uno de nosotros reciba un regalo maravilloso de esta persona preciosa que es el Espíritu Santo. Él está ahí para darnos esa resistencia, ese poder. Cierre sus ojos. Aquí estoy, Señor Jesús. Aquí estoy una vez más. Te doy toda la gloria y toda la honra por esta bendición, por este regalo precioso, maravilloso de escuchar nuevamente tu palabra. Quiero pedirte, Dios, que siempre mis oídos se abran en mi corazón para recibir tu palabra, Señor, y ser hacedor de ella misma. Y aquí estoy, Padre, ante tu presencia, para que juntamente con mis hermanos oremos ante ti, Padre, por tantas necesidades que hay, por nuestros pastores, por esta familia pastoral que tú nos has dado para que nos guíe ante tu presencia. Oh Señor, tú sabes que les amamos, tú sabes que les extrañamos a todos los hermanos que están en casa enfermos, pero que prontamente estarán aquí con nosotros, en tu casa, en tu presencia, alabando y glorificando tu bendito nombre y dándote toda la gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por mis hermanos que han salido, papi, de esta enfermedad, y gracias también por mis hermanos que están en casa, porque sé que tú estás con ellos y pronto les veremos aquí. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús y a toda la gloria. Vamos a disponernos a dar.